Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Maniobras militares de Irán en el estrecho de Hormuz son la antesala de la segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos y la República Islámica a celebrarse en Ginebra este martes. El programa nuclear de Teherán seguirá en el centro del debate al tiempo que su canciller se reunió hoy con el director del OIEA. Qatar, Egipto, Jordania y la Unión Europea denuncian la nueva política del gobierno israelí que permite registrar tierras de Cisjordania ocupada como propiedad estatal de Israel. La autoridad palestina pidió ayuda internacional para evitar así la anexión del territorio constantemente atacado e invadido por los colonos israelíes. Marco Rubio y Víctor Orbán se reunieron en Budapest. El secretario de Estado estadounidense deseó éxito al primer ministro, a quien dijo que Donald Trump está comprometido con su éxito de cara a las legislativas de Hungría. Rubio termina así su gira en el continente europeo, donde acusó del declive de la civilización occidental. En Ecuador, las víctimas mortales en las cárceles del país aumentaron en 2025 y esto pese a la estrategia de seguridad implementada desde el 2023 con la llegada de Daniel Noboa al poder y reforzada después en 2024 con su reelección. Motines, enfermedades, hambre y hasta tortura serían las causantes de 1.220 muertes de reclusos en las cárceles del país andino. Lo analizaremos en minutos con nuestro invitado del día. Comenzamos en Irán. La Guardia Revolucionaria inició maniobras militares en el estrecho de Hormuz a tan solo un día de que tenga lugar en Ginebra la segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos y la República Islámica. Según informó la televisión estatal iraní, las maniobras tuvieron por objetivo preparar a sus fuerzas ante potenciales amenazas en materia de seguridad y militares. Esto luego de que Washington ordenara que el portaaviones Gerald Ford se uniera al USS Abraham Lincoln en el mar Arábico. Las maniobras se registran mientras en Ginebra el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se reunió con el secretario general de la Organización Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi. Ambos declararon que el diálogo giró en torno a aspectos técnicos del programa nuclear iraní. Escuchemos. Acabo de concluir profundas conversaciones técnicas con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en preparación para importantes negociaciones previstas para mañana en Ginebra. Estoy en Ginebra con ideas reales para lograr un trato justo y equitativo. Lo que no está sobre la mesa, la sumisión ante las amenazas. Continuamos en Medio Oriente. La autoridad palestina pidió ayuda internacional para evitar que Israel anexione de facto territorios de la Cisjordania ocupada y lo hizo en respuesta a la aprobación del gobierno de Benjamín Netanyahu de una medida que permite registrar zonas del territorio palestino como propiedad del Estado israelí. Qatar, Egipto, Jordania y la Unión Europea condenaron la medida que se conoce en un contexto en el que el alto comisionado de la ONU por los Derechos Humanos, Volker Turk, alertó de pasos rápidos para cambiar permanentemente la demografía del territorio palestino ocupado y del despojo a su población. Los detalles con nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz. Cada semana Israel avanza en su proyecto de anexión de Cisjordania, territorio que ocupa desde el 67 y al que llama Judea y Samaria. El pasado domingo facilitó a los colonos la compra de tierras palestinas y se autoadjudicó regular el agua y sitios arqueológicos en zonas que controla la Autoridad Nacional de Mahmoud Abbas. Y este domingo se ha autopermitido poder registrar extensas tierras palestinas como tierras estatales israelíes si sus habitantes no prueban que éstas les pertenecen. Este registro se remonta al mandato británico, se conoce como liquidación de títulos y es un paso inédito de Israel porque reabre este proceso por primera vez desde su ocupación. Los ministerios de Justicia, Defensa, Finanzas están tras esta medida colonizadora que dicen que empezará en el área C de Cisjordania, que abarca el 60% del territorio y que bajo los acuerdos de Oslo quedó en dominio administrativo y militar israelí. A los habitantes palestinos los dejan maniatados, muchos no tienen documentos de propiedad porque por generaciones entendían de quién era cada tierra o les suponía un largo y caro proceso legal. Otros que sí tenían documentación la perdieron en redadas israelíes, demoliciones
En terreno observamos más puestos de avanzada, más banderas israelíes en los caminos y más carteles de casas en venta en asentamientos. La denuncia de los palestinos es que la coalición de Netanyahu está acelerando su agenda anexionista por las elecciones de octubre y ahora temen que transfiera estas tierras a israelíes. Y es que, como denuncian la ANP y Jordania, es una violación del derecho internacional. Hablan de anexión de facto que hace aún más imposible un Estado palestino, mientras las ONGs israelíes recuerdan que un Estado ocupante no puede registrar o vender tierras como sí puede un Estado soberano y sobre todo temen que genere un despojo masivo para los palestinos y complicaciones legales que serían difícilmente reversibles. Ahora vamos a Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio está en Hungría, donde se reunió con el primer ministro nacionalista Viktor Orbán. Desde ahí, el secretario de Estado estadounidense deseó éxito al primer ministro, a quien dijo que Donald Trump está comprometido con su éxito de cara a las legislativas de Hungría. Rubio termina así su gira en el continente europeo, al que acusó en la Conferencia de Seguridad de Múnich del declive de la civilización occidental, según dijo, por culpa del progresismo y la inmigración. Escuchemos. El presidente Donald Trump está profundamente comprometido con su éxito, porque su éxito es nuestro éxito, porque esta relación que tenemos aquí en Europa Central, a través de usted, es tan esencial y vital para nuestros intereses nacionales en los próximos años que, si enfrenta dificultades financieras, si enfrenta obstáculos para el crecimiento, si enfrenta situaciones que amenacen la estabilidad de su país, sé que el presidente Trump estará muy interesado, debido a su relación con él y a la importancia que tiene para este país, en encontrar maneras de brindar asistencia si alguna vez se presenta ese momento. En Ginebra, que también acogerá un nuevo encuentro entre las delegaciones de Ucrania y Rusia, vamos a revisar varios estudios que muestran cómo ha sido el comportamiento de los ejércitos en el frente de batalla. Las conclusiones aseguran que las tropas rusas de Vladimir Putin avanzan lentamente hacia Ucrania con grandes pérdidas humanas. Sin embargo, poco a poco el Kremlin está logrando hacerse con las regiones de Donetsk y Lugansk. Más detalles en este informe. Aún conmocionados, los empleados de este centro para niños discapacitados acudieron a limpiar y evaluar los daños. El centro médico de esta ciudad, situada al norte de Ucrania, fue alcanzado por un ataque ruso. No hubo que lamentar víctimas, pero el edificio recientemente renovado sufrió graves daños. Escuché una explosión, por supuesto me asusté, pero en casa todo estaba bien. Entonces llamaron mis vecinos y me dijeron, tu centro de acogida está en llamas. Bombardeos que son traumatizantes para la población. Este tipo de ataques no dejan de intensificarse contra las ciudades e infraestructuras ucranianas. Según un informe de investigadores británicos, los ataques con misiles y drones se produjeron casi todas las noches en Ucrania en 2025 y continuaron durante 2026, privando a millones de personas al acceso estable a la electricidad, calefacción y agua. El número de víctimas civiles ucranianas aumentó así un 26% en 2025. Mientras tanto, el Kremlin destaca sus avances militares. En 2 semanas de febrero, a pesar de las duras condiciones invernales, las fuerzas combinadas y las unidades militares del Grupo Conjunto liberaron 12 localidades. Más de 200 kilómetros cuadrados de territorio han pasado a estar bajo nuestro control. Ganancias territoriales que hay que relativizar. En un análisis publicado a finales de enero del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, se explica que el ejército ruso avanza de forma lenta en el campo de batalla. Desde principios de 2024, solo habría conquistado el 1,5% del territorio ucraniano, ganancias a un alto coste. Según este mismo estudio, las pérdidas del ejército ruso serían alrededor de 2 veces superiores a las de las Fuerzas Armadas ucranianas. Seguimos con temas de Rusia. Este lunes se cumplen 2 años de la muerte del opositor Alexei Navalny y cerca de su tumba en Moscú, su madre reclamó justicia tras la investigación llevada a cabo por 5 países europeos que indica que fue envenenado con una toxina poco común mientras cumplía una condena de 19 años de cárcel en una colonia penitenciaria del Ártico. Lea Aurel tiene todos los detalles. Familiares y simpatizantes, pero también diplomáticos extranjeros desafiaron el frío y la nieve para depositar flores en la tumba de Alexei Navalny. 2 años después de su muerte, la madre del líder opositor ruso le rindió homenaje y declaró que sigue esperando que se haga justicia. Tarde o temprano acabará sucediendo. Solo han pasado 2 años y ya sabemos con qué lo envenenaron. Creo que con el tiempo acabaremos descubriendo quién es el culpable, es seguro.
En una investigación publicada el sábado, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido y los Países Bajos acusaron a Moscú de haber envenenado a Alexei Navalny con epibatidina, una toxina relacionada con las ranas venenosas y que no se encuentra de forma natural en Rusia. Sin embargo, este lunes, el Kremlin negó de nuevo haber cometido algún delito y sigue afirmando que la muerte de Navalny se debió a un aumento repentino de presión arterial y a enfermedades crónicas. Naturalmente, no aceptamos tales acusaciones, no estamos de acuerdo con ellas, las consideramos sesgadas e infundadas y, de hecho, las rechazamos energéticamente. Carismático activista anticorrupción y feroz opositor a la invasión rusa de Ucrania iniciada en 2022, Alexei Navalny falleció a los 47 años en una colonia penitenciaria del Ártico, mientras cumplía una condena de 19 años de prisión por cargos que él denunciaba como políticos. Tras su muerte, las autoridades se negaron durante varios días a entregar el cuerpo a sus familiares, lo que despertó las sospechas de un asesinato. Este lunes Nueva Delhi inauguró la Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial 2026. Al menos 20 líderes mundiales se encuentran en la capital india para diseñar la futura gobernanza de los algoritmos. Los gigantes tecnológicos ya adelantaron millonarias promesas de inversión para el desarrollo de infraestructura y también de centros de datos globales. Nuestro corresponsal Varun Anand nos reportó desde el lugar de esta reunión. La Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial 2026 se celebra desde hoy en Nueva Delhi, reuniendo delegaciones de más de 100 países en el Centro de Convenciones Bharat Mandapa. El foro congrega a jefes de estados, ministros y directivos de las principales empresas tecnológicas en un momento de creciente competencia global por la regulación y el liderazgo en inteligencia artificial. Entre los líderes presentes figura el presidente francés Emmanuel Macron. Su participación se inscribe en el Año de la Innovación Francia-India para 2026, una iniciativa bilateral destinada a reforzar la cooperación en investigación, transición digital e inteligencia artificial. También asiste el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, junto a más de 50 ministros de distintos países. Según los organizadores, más de 35.000 personas se registraron para esta edición y alrededor de 500 startups participan en centenares de sesiones. La cumbre está estructurada en torno a 3 pilares definidos como personas, planeta y progreso, conocidos como los sutras del encuentro. A partir de ellos se organizan 7 ejes temáticos que incluyen capital humano, inclusión social, inteligencia artificial segura y confiable, ciencia, resiliencia, democratización de recursos y crecimiento económico. Más allá del marco conceptual, el trasfondo es estratégico. India busca proyectarse como actor central en la definición de estándares internacionales, mientras Francia y otras potencias intentan influir en la gobernanza global de una tecnología que ya redefine el equilibrio económico y político mundial. Mientras tanto, Europa busca su independencia digital que pasa por apartarse de las grandes tecnológicas estadounidenses como lo son Google, Apple, Meta o Microsoft, que controlan gran parte de este mercado en crecimiento. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero del 2025, la regulación de las plataformas digitales ya ha sido objeto de crecientes tensiones entre Bruselas y Washington. El mandatario republicano cree que las firmas estadounidenses de servicios digitales deberían de poder operar sin obstáculos, y en ese escenario Francia está trabajando para lograr la soberanía digital. Un equipo de France 24 nos cuenta cómo. Las usamos cientos de veces al día: Outlook, Google Maps o WhatsApp. Todas estas aplicaciones pertenecen a las empresas tecnológicas estadounidenses y dominan nuestra vida en línea. Incluso es muy difícil prescindir de ellas, sobre todo en el mundo laboral. En la Unión Europea, un 90% de las aplicaciones usadas pertenece a Microsoft y un 10% a Google. Y para salir de esta dependencia, el Estado francés ha desarrollado su propio programa de escritorio, la Suite, que ya es utilizado detrás de estas puertas. Los ingenieros del Estado crearon un paquete de herramientas, entre ellas Visio, un sistema de videoconferencia equivalente a Teams o Zoom. Nuestro primer objetivo es entregar herramientas al Estado. Visio, por ejemplo, tiene el mismo nivel que las herramientas que encontramos en el mercado, salvo que está operada desde Francia y tenemos el control sobre el código, los datos y la infraestructura, lo que permite una mayor seguridad y soberanía.
Entre las herramientas se incluye un sistema de mensajería instantánea y un programa de escritura colaborativa. El objetivo es asegurar la continuidad de los servicios públicos, pero también recuperar el control de los datos. Comenzamos a sentir que perdíamos el control de las bases de datos del Estado y entonces creamos un sello de calidad para la identificación de bases de datos que están bajo el control europeo. Las empresas estadounidenses ocupan también una posición hegemónica en otro dominio, los motores de búsqueda. Pero hay alternativas europeas, como el francés Qwant. Nuestra particularidad es que la primera funcionalidad, que es la respuesta del motor de búsqueda, se realiza en privacidad. No usamos los datos personales. Qwant dependía antes de la tecnología de Microsoft hasta que los equipos desarrollaron su propio índice de búsqueda. En un 50% del tráfico tenemos una calidad equivalente a los principales actores del mercado, que son todavía Bing y Google. Y en el 50% restante estamos trabajando para mejorar eso. Por ahora la empresa solo tiene un 2% del mercado en Francia. Es momento de nuestro invitado del día. En Ecuador, para 2021, la muerte de 328 reclusos en motines carcelarios parecía ser el pico del iceberg dentro de la crisis carcelaria que golpea al país andino. Y sin embargo, este 2025, los niveles de violencia y muerte dentro de las prisiones casi se cuadruplicaron. Según una investigación de la agencia Reuters, 1.220 reclusos murieron el año pasado debido a motines, enfermedades y hambre, entre otros aspectos. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Carolina Andrade Quevedo, quien es magíster en ciencia política, experta en seguridad e integrante de la red de politólogas. Bienvenida y gracias por la comunicación. Hola, muy buenos días, qué gusto poder acompañarlos. Un saludo para toda Latinoamérica. Para nosotros, para entrar en materia, quisiera preguntarle, pese a que las políticas del gobierno de Daniel Noboa han estado enfocadas de alguna manera en la reducción de los disturbios, ¿qué explica el aumento de las muertes dentro de los centros penitenciarios? Bueno, así como lo hemos visto en los datos, casi 4 veces más de personas han perdido su vida dentro de las cárceles en Ecuador. Lamentablemente no existe en este momento una política de rehabilitación social, tampoco una política de control penitenciario. A duras penas hemos visto algunos esfuerzos por querer mejorar los espacios físicos con la anunciada cárcel del encuentro, además una cárcel que no ha tenido acceso ni los medios de comunicación ni los organismos internacionales y que se mantiene en total hermetismo por parte del gobierno nacional. Empecemos por un lado analizando el organismo que tiene bajo su responsabilidad la gestión de las prisiones en Ecuador. En este momento es un Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, una institución que además está plagada por actos de corrupción, por infiltración del crimen organizado, donde se han hecho evidente que no existe una política clara de cómo gestionar estos centros de privación y de libertad. Antes, en el pasado, teníamos un Ministerio de Justicia, que justamente era quien tenía bajo su responsabilidad la gestión de las prisiones, pero sobre todo las políticas de rehabilitación social, control penitenciario y la política criminal. Ahora las acciones del gobierno lo que evidencian es que la política es una política de exterminio dentro de las prisiones, es decir, una política del menor esfuerzo para controlar lo que sucede ahí adentro. Si bien ha existido anuncios de presencia militar y policial, es recurrente la existencia de teléfonos celulares que siguen ingresando a las prisiones, de drogas, de sustancias sujetas a fiscalización, de armas blancas. No existe una política interna para poder garantizar una política sanitaria dentro de las prisiones. Hemos visto muchos de los reclusos han perdido su vida por un incremento de contagios de tuberculosis, frente a lo cual el Estado no ha tomado ningún tipo de acción. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado al respecto, también organismos locales de derechos humanos. Sin embargo, lo que se observa es que el interés del Estado central en este caso es que se autoexterminen dentro de las prisiones como una especie de mensaje fuera de las prisiones. Sin embargo, esto no está generando una disminución de la violencia fuera de estas prisiones, ni dentro ni fuera de las prisiones. El año pasado el Ecuador terminó con una cifra récord de homicidios. Más de 9.200 personas perdieron su vida, una tasa de 51 por cada 100.000 habitantes, lo que le mantiene al Ecuador entre los 6 países más violentos en el mundo y el país más violento a nivel de América Latina. Y justamente en medio de esta política que usted denomina de exterminio, lo mencionábamos, Noboa delegó el control de las cárceles al ejército. ¿Cuál es su balance sobre el papel de los militares dado el escenario actual dentro de las prisiones?
Bueno, lamentablemente lo que se ha observado es que hay una creciente infiltración del crimen organizado en estas instituciones porque están más cerca justamente de estas actividades ilícitas criminales. Entonces corren mayor riesgo de ser reclutados por vías de extorsión, incluso por amenazas a sus familiares o simplemente para recibir un rédito económico. Eso por un lado, porque si no, no tendríamos, ¿no es cierto?, operativos por parte de la fuerza pública que identifiquen que dentro de estas mismas prisiones que en principio, entre comillas, estarían controladas por la fuerza pública, nuevamente encontramos, como decía, armas, encontramos nuevamente teléfonos celulares y vemos estos enfrentamientos entre los reclusos. Eso por un lado. Por otro lado, vemos que no ha existido una política real de tomar control de las prisiones por parte del Estado ecuatoriano porque no hemos visto inversión en escáneres, no hemos visto inversión en cámaras de videovigilancia, no hemos visto inversión para que se incluso evite, ¿no es cierto?, el poder tener el espectro radioeléctrico y puedan seguir comunicándose dentro de las prisiones hacia el exterior. Eso no lo hemos visto. Esto es un debate que existe en el Ecuador desde el año 2020-21, cuando empezaron las masacres carcelarias. Sin embargo, hemos visto pocos esfuerzos del Estado ecuatoriano, poca decisión política para encaminarse. Lo único, la propuesta que en su momento, en 2023, el presidente Noboa manifestó sobre la construcción de la cárcel denominada del Encuentro, en una zona que fue cuestionada por organismos ambientalistas, porque estaba justamente en una zona de protección ambiental, y que ahora es una cárcel, como dije, que se encuentra en total hermetismo, sin presencia de medios de comunicación, sin poder que sea tampoco pueda tener una observancia por parte de organismos internacionales. Eso es lo que existe en este momento, que además está siendo utilizada como una herramienta más política a través de discursos políticos de quiénes son los que están siendo trasladados a esas prisiones, que realmente un control real del sistema carcelario a nivel nacional. Hemos visto cómo además dentro de las prisiones lo que se mantiene también, como decía, una política de exterminio, porque tratando incluso de querer enviar un mensaje fuera de estas, diciendo que, ¿no es cierto?, quienes ingresen a esas prisiones pues ya tendrán sus días contados. Sin embargo, para que la violencia criminal disminuya fuera de las prisiones. Sin embargo, eso no ha sucedido, el año más violento, y no vemos tampoco una decisión política para fortalecer la inversión pública en estos aspectos y poder actuar no solamente sobre esos actores que son los microtraficantes que están en las calles o los de mediana nivel de incidencia en las estructuras criminales, pero sobre todo a quienes están enfocados en el lavado de dinero y usufructuando realmente por esta violencia criminal. Vimos el caso reciente, por ejemplo, de un narcotraficante que se paseaba en una urbanización, en un sector de alta plusvalía en San Borondón, que estaba paseándose frente de la fuerza pública, básicamente, y que, por ejemplo, no tenía en este momento ningún tipo de acción por parte de la fuerza pública, ni tampoco se encontraba en estas prisiones. Ahí vemos el contraste entre quienes están en las prisiones pagando otro tipo de delitos y quienes realmente han generado o son parte de estructuras criminales complejas, violentas y que se encuentran paseando libremente por diferentes puntos del país. Y maestra, estamos hablando de cárceles que están sobrepobladas. ¿Qué papel juega el hacinamiento en estas prisiones y qué ha impedido que se logre reducir el número de reclusos para también reducir de alguna manera pues las oportunidades que tienen para amotinarse y para causar actos de violencia dentro de las prisiones? Bueno, son casi 6 años de la primera masacre carcelaria, son casi 6 años que el Estado ecuatoriano no ha tomado decisiones para mejorar las infraestructuras, garantizar que exista realmente ¿no es cierto?, una prisión controlada por el Estado, donde las comunicaciones estén controladas y restringidas por parte del Estado. Se mantiene esa permeabilidad, se sigue teniendo presencia de policías y de Fuerzas Armadas en lugar de fortalecer a la parte penitenciaria para que pueda tener un control diferenciado y que la Policía Nacional y Fuerzas Armadas puedan dedicarse a otras funciones que en este momento son urgentes en otros puntos del país. Frente a esa inacción, tampoco hemos tenido una política clara de mejorar, como decía, la parte física del sistema carcelario, y eso también ha generado un incremento del hacinamiento, porque por otro lado, uno de los logros que busca posicionar el gobierno, en este caso, es el aumento de personas que han sido detenidas o aprehendidas, pero justamente lo que decía hace un momento, esas personas detenidas, en la mayor parte de los casos, son personas que están involucradas en la escala baja y media baja de la estructura criminal. No se trata de los actores que están
sirviendo de cabecillas o que están siendo parte de los esquemas de lavado de dinero. Ese es el gran reclamo que existe aquí en el país, de que los operativos estén enfocados en grandes cantidades de aprehensiones o de supuestas aprehensiones y detenciones que luego solamente entre el 4 o 2% terminan ya en un proceso ya juzgado por parte del sistema judicial, y eso genera un círculo vicioso de detenciones de personas que están en las escalas medias bajas de las estructuras criminales o que incluso no son parte de estructuras criminales, sí. El ingreso a prisiones en un 2-4% cuando tienen ya un proceso judicial en firme, y eso incrementando la cantidad de personas de hacinamiento en un sistema carcelario que está colapsado sin control estatal. Cuando tenemos una cárcel que se utiliza más dentro de un contexto más político y como un instrumento de politización de los temas de seguridad. Quisiera, por favor, pedirle brevemente que habláramos, maestra, sobre el Litoral, una cárcel que ha tenido también ha sido protagonista de estos motines carcelarios, y por otra parte de la cárcel, esta de máxima seguridad, la que usted bien nombra, la de cárcel del Encuentro, como un modelo que tendríamos que entender si puede ser efectivo o no en un país como Ecuador, queriendo de alguna manera pues replicar el modelo de El Salvador. Bueno, justamente la penitenciaría del Litoral es un ejemplo de esta obsolencia que tiene el sistema carcelario en el país. Es un centro penitenciario que se encuentra ubicado ya en zona urbana de Guayaquil. Es un área además que ha demostrado que tiene muchas falencias. Hemos tenido varios funcionarios directivos del servicio que está a cargo de la gestión de estas prisiones que han sido amenazados, que han sido extorsionados, que incluso han perdido su vida por faltas de garantías para poder gestionar estos espacios desde el ámbito civil. Por otro lado, también hemos visto en la penitenciaría del Litoral que todavía no se ha logrado tener un control total del Estado, porque en los diferentes operativos que se realizan, pues hemos observado cómo nuevamente ingresan teléfonos, no se garantiza. Hay organismos de derechos humanos que denuncian justamente que no se garantiza las condiciones mínimas para que las personas privadas de la libertad, las personas recluidas, pues puedan cumplir con sus sentencias, y tampoco existen procesos de rehabilitación social que les permitan nuevamente reinsertarse en otros espacios laborales o espacios que puedan incidir en la sociedad. Eso dentro de lo que son las prisiones, una de las prisiones emblemáticas del país, pero lo mismo sucede en las prisiones que tenemos en Esmeraldas, que tenemos en Manabí, incluso en la ciudad de Quito, donde no se ha respetado para qué fueron esas prisiones creadas y cuál es el modelo de gestión que tiene que atender. La cárcel del Encuentro, si bien es un esfuerzo importante por parte del gobierno nacional de tener una infraestructura nueva, una infraestructura que busca justamente que los reclusos estén aislados y que exista un control total del Estado, por otro lado, pues no se ha permitido el ingreso ni de los medios de comunicación ni tampoco de organismos internacionales para verificar que estos espacios pues cumplan con las normativas internacionales. Ahí está pues esta crisis de salud, pero también crisis alimentaria, crisis de derechos humanos y crisis de seguridad dentro del sistema penitenciario del Ecuador. Le agradecemos muchísimo, lástima del tiempo, pero le agradecemos mucho por su análisis a Carolina Andrade Quevedo este día en France 24. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Y gracias a ustedes por su compañía. En breve regresamos con más información aquí en France 24. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington, los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle.